temporalidades en el trading o time frame. Hola amigas y amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenido nuevamente al curso de trading gratuito de su canal Economía Abierto para Todos, para que podamos conocer y introducirnos en este mundo de los mercados financieros o los mercados de activos, porque podemos tradear muchísimos activos. Y continuamos con esta parte, la parte inicial, la parte básica, la parte teórica de lo que es todo este mundo del trading, ¿ok? En esta ocasión te voy a hablar acerca de las temporalidades en el trading. Es algo que a veces en muchos cursos muchas personas lo pasamos por sobreentendido o te lo dan en una parte mucho más avanzada. Sin embargo, con la experiencia que he tenido, considero que debemos tratarla empezando, y más porque ya te he estado hablando de eso en los videos anteriores. Te he tocado el tema de las temporalidades, por lo tanto es importante traerlo a cotación en este momento para ti, ¿ok? Aquí, como podemos observar, vamos a trabajar con una barra. Esta es una fotografía traída de TradingView. Estas son las temporalidades que tú vas a tener en la plataforma que ya te coloqué a disposición en la sección gratuita, donde tienes temporalidades desde, fíjate, desde 1 segundo, 5 segundos, 15 segundos, 30 segundos. Estas temporalidades en la plataforma están activas para la versión de pago, ¿ok? Luego vas a tener a partir de 1 minuto en adelante si están en la versión gratuita. Tienes 1 minuto, 3 minutos, 5, 15, 30, 45, 1 hora, 2, 3, 4, un día, una semana, un mes, ¿ok? Creo que tienes un poquito más en la otra versión de pago, pero en esta versión, con esta es más que suficiente. Las primeras están tapadas en TradingView porque realmente esa temporalidad es corta, están dirigidas para los scalpers, y los scalpers por lo general tienen mucha experiencia, ¿ok? Entonces si tú eres scalper, manejas suficiente capital y por lo tanto tendrás para pagar la plataforma en su versión, o necesitarías pagar esa plataforma en su versión de pago, pero como estamos aquí aprendiendo no es necesario, ¿ok? Y también vamos a tener las opciones del day trading, que es más o menos lo que nosotros vamos a empezar a mostrarte un poquito, y también lo que se llamaría swing trading o position trading, ¿ok? Lo más recomendable cuando estamos empezando es buscar temporalidades hacia el swing trading o day trading, ¿ok? ¿Por qué? Porque son temporalidades más largas que nos permite hacer un análisis más tranquilo, sin tanto movimiento, porque el exceso de movimiento en la toma de decisiones va a dificultar la situación. Pero en este caso no tendríamos ese problema, porque el tema de hoy es que tú comprendas para qué se usan esas temporalidades en el transcurso de trading. Ya hablaremos más adelante acerca de los scalpers, de trading, swing trading, position trading. Entonces, para operar se recomienda mínimo 2 temporalidades, máximos 3 temporalidades. O sea, tú vas a estar haciendo tu análisis cuando ya tienes más o menos conocimiento, con 2 temporalidades suficientes. De repente al principio es bueno tomar 3 temporalidades para que puedas observar bien las diferentes variaciones de las temporalidades. La número 1, la temporalidad es donde tú vas a operar. O sea, tú vas a escoger, bueno, después que tú hagas tu análisis, tu estudio, bueno, a mí me gusta, yo me siento más cómodo operando en 4 horas, o me siento más cómodo operando en 1 hora, ¿ok? Y luego la segunda temporalidad va a ser una superior. O sea, tienes que buscar, de luego que tú poco a poco, a través del curso, que tú decías, bueno, a mí me gusta operar en esta temporalidad, tú tienes que buscar una superior a la temporalidad. Por ejemplo, si estamos trabajando en gráfico de 4 horas, tú tienes que buscar una temporalidad superior, que sería el gráfico de 1 hora, para verificar la tendencia. Ya vimos que es tendencia. Si llegaste a este video primero que la tendencia, devuélvete al anterior, que es donde están hablando las tendencias, porque ahí es donde vamos a verificar si el movimiento del precio está al alza, está al baja o está en un movimiento lateral. Eso lo vamos a poder ver claramente en una temporalidad superior a la que tú consideras que vas a operar, ¿ok? Y luego vas a buscar una temporalidad inferior para confirmar las entradas. En las temporalidades inferiores, pues los movimientos son más rápidos,
al que estás acostumbrado, pero es donde puedes verificar un punto más idóneo para poder colocar tu orden de compra o orden de venta dependiendo de la situación en que te encuentres en ese momento. Entonces esas son las tres razones para ubicar las temporalidades en el trading, ¿ok? Vámonos a los casos reales para que lo puedas ver de forma mucho más clara. Ok amigos, aquí estamos ya en este movimiento de los casos más reales y te traigo aquí doble pantalla. No te la puedo poner en la misma plataforma TradingView como les dije porque pues está en la versión de pago. Nosotros estamos trabajando con la versión gratuita, pero hay una solución. Simplemente es como en mi caso, abrí otra cuenta de TradingView en otro explorador, porque no puedes tener dos cuentas en el mismo explorador, se empieza a confundir un poquito, o por lo menos lo que me pasó a mí, a lo mejor. Pero abrí otra cuenta de TradingView porque no puedo con la misma y coloqué, o sea, la minimicé, busqué la pantalla, simplemente lo coloqué más chiquitico y acomodo el otro explorador, vean, separadito para que vean que también lo pueden hacer ustedes, ¿ok? En el caso que ya estén un poquito más avanzados y tengan dos pantallas, pues automáticamente colocan una en una pantalla y una en otra pantalla y es mucho más cómodo. Pero para motivos educacionales lo vamos a colocar así, ¿ok? Vamos a dividir la pantalla en dos. Entonces, del lado derecho tenemos el gráfico de Bitcoin de un día, gráfico diario, ¿ok? Fíjense aquí, desplegamos y seleccionamos aquí el del gráfico diario, ¿ok? Está el gráfico de Bitcoin. Y del lado izquierdo tenemos el gráfico de Bitcoin, pero en una hora, ¿ok? En una hora. Entonces, fíjense, vamos a acercar un poquito aquí más para que veamos el movimiento en una hora de Bitcoin. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante ver estas temporalidades? Bueno, vamos a verlo en 4 horas primero, que vamos a operarlo en 4 horas, ¿ok? Y vemos la tendencia en diario. Entonces, en diario, fíjense que si nosotros trazamos nuestra línea de tendencia, como aprendimos por abajo, ¿okay? Podemos ver que todavía la tendencia en este momento es alcista, ¿okay? Y está tocando justo nuestra parte inferior de la línea de tendencia, ¿okay? Es alcista. Sin embargo, si vemos en 4 horas, y ampliamos en 4 horas, llevamos una tendencia alcista de 4 horas, la cual fue rota, ¿ok? Fue rota. Entonces, en 4 horas nosotros pudiésemos esperar esto, que sería un pullback para después volver a caer, ¿verdad? Esto sería el análisis en 4 horas para este momento en Bitcoin, ¿ok? Sin embargo, nos vemos en gráfico diario y vemos que la tendencia sigue siendo alcista y de hecho hay un pequeño rebote en la tendencia alcista. Fíjense que aquí hay una pequeña absorción. Entonces, ¿qué decisión podemos tomar aquí? Está difícil, ¿ok? Pero aquí simplemente nos indica que la tendencia sigue siendo alcista, por lo tanto no puedo tomar posiciones en contra, ¿ok? No puedo tomar mis posiciones a la baja porque mi tendencia sigue siendo alcista y esa es la que estoy viendo en los gráficos superiores. Entonces yo llegar aquí y meter una posición a la baja en este momento sería un error. Puede ser que suceda, como no, porque el trading es de probabilidades, pero yo estaría trabajando en contratendencia de mi movimiento importante superior. Entonces lo más lógico sería simplemente aquí entrar a la alza, ¿ok? Ahora, ¿en qué precio voy a entrar a la alza? En 17.672, donde está en este momento. Bueno, lo más recomendable sería, vámonos a un gráfico de una hora y a observar qué está pasando en una hora. ¿Ok? Aquí vamos a quitar aquí. ¿Qué está pasando en una hora? Para yo tomar mi decisión si puedo entrar o no. ¿Ok? En este momento, decirte que entrar o no entrar, te lo estoy diciendo desde el punto de vista educacional, ¿ok? Ninguna recomendación de inversión, aunque el gráfico esté utilizado, porque hacen falta otros parámetros que no te estoy explicando en este momento. Simplemente quiero que aprendas por qué se debe utilizar varias temporalidades. Entonces, fíjate que en una hora, nosotros tenemos aquí
podemos catalogarlo esto como un rango con una falsa ruptura aquí arriba. O sea, un rango porque el precio, fíjense dónde está aquí el precio, el primer precio. Aquí está 1, aquí hubo la falsa ruptura, ok, no subió sino que se devolvió, pero todavía no me ha roto tampoco. Aquí hubo, fíjate, un retroceso en el primer rango que estuvo exactamente en el mismo nivel del precio anterior. Y si yo te coloco aquí, ¿verdad? Te quito esta cajita, te coloco como lo que te estuve enseñando de los soportes, ¿verdad? En la zona de soporte y resistencia, te das cuenta que en este momento donde está, no hay una entrada realmente a la baja, ¿ok? No hay una entrada a la baja. Aquí entra a la baja sería complicadísimo, ¿ok? Sería complicado entrar a la baja. ¿Por qué? Porque puede ser que baje, sí, pero fíjense, el precio se está deteniendo, ¿ok? Y aquí es donde yo puedo confirmar mi entrada. Entonces yo pudiese, como aquí abajo también se me está formando un pequeño rango, ¿ok? Este pequeño rango, yo pudiese colocar mi orden no en 17.700, lo puedo colocar un poquito 16.600, porque probablemente el precio aquí va a rebotar un poquito y me pueda dar un mejor precio más bajo a la alza, ¿ok? Entonces, fíjense la importancia de la temporalidad. Fuimos desde un día que tenemos el gráfico derecho, aquí confirmamos que la tendencia sigue siendo alcista, vamos a 4 horas, que es donde tal vez nos gustaría operar, y aquí nos genera un poquito de confusión realmente si entrar a la alza o no, o la situación que se presenta, ¿ok? Pero si nos vamos al gráfico de una hora, ahí podemos confirmar nuestra entrada. Entonces, vean lo importante que es manejar las temporalidades. Ahora, vamos a mostrarle en este mismo ejemplo, ¿ok? La situación. Si yo agarro mi gráfico de 4 horas, que tengo en este momento en el lado izquierdo, y lo amplío, y veo la tendencia general, me doy cuenta que estoy justo, ¿ok? Justo en un movimiento donde puedo comprar, ¿ok? Donde puedo comprar y coincide con aquí. Si lo tengo muy cerca, fíjense que lo tengo muy cerca, aquí tenía otra pequeña tendencia alcista, que fue rota, ¿ok? Entonces, ustedes me dirán, ¿puedo entrar a la alza? Aquí sería ideal, por ejemplo, entrar a la alza, ¿ok? Entrar a la alza y él te va a hacer un movimiento aquí. Uno probablemente llegue aquí, su primer target. Puede entrar a la baja, pero probablemente no supere esta tendencia aquí. ¿Por qué? Porque en el gráfico diario seguimos estando alcista. Entonces vean poco a poco la forma de que tú puedas manejar las temporalidades, ¿ok? Entonces eso nos va a ayudar a tomar decisiones. En este video, a través de este video, no, ¿ok? Quiero aclararlo, no es que vas a salir a comprar al mercado o a vender, todavía falta mucha información que vaciarte, ¿ok? Simplemente quiero que veas cuando vayamos a hablar de temporalidades, ¿ok? Para que tengas en el contexto por qué se ven varias temporalidades y dependiendo de cuántas temporalidades podemos hacer el análisis. Ahora bien, vamos a otra cosa importante de las temporalidades. Vamos a eliminar esto aquí. Vamos a eliminar esto aquí también, todos estos grafiquitos, porque vamos a observar algo. Nosotros tenemos aquí, fíjense esta subida que ha tenido Bitcoin. Bitcoin, ¿cuánto tiempo tiene subiendo? Ok, nos vemos aquí en nuestras herramientas. Ok, aquí en la sección dice herramientas de predicción y medida. Vamos a desplegar y vamos a buscar rango de datos. Hacemos clic en rango de datos y podemos acercar un poquito. Vamos a colocarnos aproximadamente desde aquí que viene la subida. Y fíjense, la extendemos totalmente. Ok, Bitcoin lleva 50 días subiendo. Ok,
Bitcoin lleva 50 días subiendo hasta hoy, que está teniendo su primer retroceso realmente importante, que puede ser que llegue un poquito más abajo. No lo sabemos todavía, eso no podemos predecir todavía. Ok, pero vamos a un gráfico de 4 horas. Uy, esto, limpiar. Y van a ver que dentro de esos 50 días, ok, fíjense cómo hay movimientos. Aquí vamos a acercarnos aquí. Fíjense cómo hay movimientos de hacia arriba, hacia abajo, ok. Ok, entonces fíjense que en el gráfico de 4 horas, fíjense que aquí hubo un movimiento hacia abajo, subió, baja, subió un poquito, baja, subió, baja, subió, baja, subió, baja, ok. Entonces todo este movimiento sube y baja, sube y baja, sube y baja, que estaba en 4 horas, automáticamente en el gráfico yo simplemente estaba subiendo. Apenas va a tener nuestra primera corrección realmente importante por lo que se nota. Entonces si vamos a un gráfico menor, entonces podemos observar igual mucho más subidas y bajadas, sube, baja, sube, baja, sube, baja, lateraliza, sube, baja, todo eso, sí. Pero si nosotros aprendemos a identificar exactamente bien una tendencia en gráficos superiores, pues aquí tú simplemente compraste y quédate tranquilo. Deja que suba, baja, eso no te va a afectar hasta que realmente veas que la tendencia te está cambiando. Entonces, eso nos va a permitir tener un poquito más de control, ¿ok? Más en nuestra toma de decisiones y evitar el nerviosismo, todo ese miedo en ese momento, ¿ok? También puede ser, si tienes más experiencia, puedes simplemente compras en la baja, vendes arriba y luego vuelves a recomprar. Entonces durante toda esa subida le vas a sacar más rendimiento, pero eso también te lo va dando porque ya tú sabes que la tendencia en ese momento es alcista, ¿ok? Entonces ya tú sabes que cada vez que llegue a esta línea vuelves a comprar, vuelves a comprar, vuelves a comprar, vuelves a comprar, ¿ok? Por supuesto que con su protección, ya vamos a ver más adelante, porque va a llegar un momento de que va a fallar y se va a ir al otro lado, pero te va a dar oportunidad de hacerlo varias veces, ¿ok? Entonces es importante tener en pendiente ese tipo de situaciones en las temporalidades. A partir de ahora, cuando ya yo me refiera en el curso, como lo hice en anteriores, en las temporalidades, ya vas a entender que es el análisis en más tiempo o en menos tiempo. O sea, en el tiempo no estás analizando. Siempre un análisis, ¿ok? En temporalidades superiores es mucho más efectivo, mucho más fuerte que en las inferiores. Por eso es que uno busca la tendencia en las superiores. Aquí la tenemos diario. Si vamos a la semanal, ¿ok? Al semanal, vean, aquí al semanal nos va a dar algo muy, muy importante. Fíjense, en semanal estamos llegando a los niveles desde el 2000, desde el 2017. Estamos justo en los niveles del 2017. Aquí está, va a empezar a formar un rango y nos dirá si hará una corrección o subirá. ¿Ok? Ahora, si nosotros vemos datos de rango, pasaron. ¿Ok? Aquí está 156 barras, a 156 semanas para que el precio volviera a lograr a su nivel más alto con el que había alcanzado. Ahora fíjense, otra situación importante. Vamos a aprovechar que estamos aquí para que lo puedan ver. Vamos a bajar, vamos a ver Ethereum. Y vamos a ver Ethereum. Vamos a ver Ethereum. Aquí está Ethereum, ok. Y vamos a ver Ethereum. Fíjense que va haciendo el mismo comportamiento de Bitcoin. Vamos a cerrar aquí. Ok, vamos a cerrar aquí. Entonces, aquí tenemos Ethereum. Fíjense, Ethereum en una hora tiene una caída increíble, grandísima. Ok, bueno, aquí tengo el análisis. Fíjense, aquí ya tengo ya las órdenes de compra puestas porque ya me está llegando el punto, al primer punto de recompra de Ethereum. Fíjense, ok. Aquí tengo una hora completamente caída, ¿ok? Pero vean en un gráfico semanal que es exactamente igual al de Bitcoin, ¿ok? Pero fíjense dónde está la zona baja y fíjense todo lo que le falta a Ethereum
para llegar a la zona alta. Entonces vean, una en semanal, ok, en semanal, ¿verdad? En semanal. Ahora, ¿cuánto falta para llegar aquí? Bueno, si dividimos esto a la mitad, fíjense que desde que tuvo el máximo hasta más o menos la mitad duró 79 semanas, ok. Entonces si vamos al otro lado, llevamos 74 semanas, nos faltarían unas 5 semanas aproximadamente. Tal vez Ethereum puede ser que ya esté tocando. Entonces vean que por eso las temporalidades son importantes. Si yo me voy, por ejemplo, en el caso de Ethereum, en este momento tengo un poquito de Ethereum, yo no lo voy a vender, así baje, así tenga esta bajada, yo me quedo quietecito porque mi tendencia principal en Ethereum es alcista. Y eso lo sé por qué, porque me vine a un gráfico superior, ¿ok? En este caso una semana, un gráfico superior me está diciendo que mi tendencia es alcista, ¿ok? Entonces, a pesar de que en una hora Ethereum está teniendo esta caída importante, ¿ok? Pero si eres inversor inteligente, sabes que sigue extendiendo. Y cuando te llegue aquí al toque de esta barra, lo que tienes que hacer es comprar más. ¿Okay? Comprar más. ¿Por qué? Porque la tendencia es alcista. Y el pronóstico viene aquí. Todavía falta mucho por llegar. Y simplemente míralo. Vamos a colocar aquí otra vez el de Bitcoin. ¿Okay? El de Bitcoin. Aquí. Este. Okay. Y vamos a ubicar Bitcoin en una semana para que lo puedas ver juntos. Y mira que prácticamente es el mismo gráfico, ¿ok? Aquí está cerca de un video que les hice hace poco del análisis. Vamos a eliminar esto con estos dibujos. Fíjate, es el mismo gráfico, con la diferencia de que Bitcoin ya está desarrollado y Ethereum no está desarrollado. Entonces vean la importancia de entender las temporalidades. Entonces Ethereum está bajando un gráfico de una hora. Si mi trading en este momento está en diario en 4, tranquilo, ok, tranquilo que no ha pasado nada, o tranquila que si no está pasando nada. Y es lo importante entender las temporalidades. Dependiendo, para concluir, tienes que verificar poco a poco en qué tiempo te va a empezar a gustar operar, ¿ok? Siempre debes ir a un tiempo superior para verificar la tendencia, ¿ok? Y luego vas a un tiempo inferior donde vas a buscar tu entrada. Si la tendencia es al alza, tus operaciones tienen que ir al alza, no a la baja, ¿ok? Porque puede ser que a lo mejor a la baja aciertes una o dos, pero la probabilidad más grande es que pierdas. Siempre es buscando a favor de la tendencia, ¿ok? En este caso al alza. Cada vez que me toque en la línea verde, yo compro. ¿Hasta cuándo? Hasta que ya me rompa esa línea verde importante y haré un nuevo análisis, ¿ok? Si en dado contrario tuviésemos en esta situación que sería a la baja, entonces yo no estaría haciendo compras, simplemente es que cada vez que me toque a la línea verde, ok, yo vendería, me voy en short, ok, explicaremos más adelante qué es eso, y trataría de recomprar siempre en un precio mucho más bajo. Así que, bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que hayan entendido un poco, y recuerda que te dejo en la descripción mis redes sociales donde me puedes ir contactando. Ya me han contactado algunas personas, me han hecho algunas de sus preguntas. Hay algunas que todavía les dije que se esperaran porque vienen más adelante en los próximos videos, pero estoy atento a cualquiera, sobre todo en la parte de Instagram respondo un poquito más rápido, pero también ya estoy activo en las otras para que también ponerme un poquito más rápido con ustedes. Agradecido. Suscríbete por favor, comparte estos videos a otras personas si considera que le puede servir, y nos vemos en el próximo video. Chao.